Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida y las gracias por participar en este webinar del ABC de la interoperabilidad en salud. Gracias a todos por su puntualidad y por la espera. En este momento vamos a contar con la participación de Laura Arboleda, quien trabaja en Highland y es un pilar importante para hablar sobre este tema. Ella nos va a contar sobre qué es Highland y sus funciones y un poquito de su experiencia. Adicional, les quiero contar que vamos a tener un espacio de un conversatorio en el que se va a unir más adelante Sandra Rosso, quien entrará a interactuar con Laura frente al tema de la interoperabilidad. También tendremos un espacio finalizando el webinar de unos 10 minutos para hacer las respectivas preguntas. En el comando ustedes van a poder ver un módulo de preguntas y por ahí estaremos pendientes para pasárselas a nuestras panelistas. Bienvenidos a todos y vamos a dar inicio a este webinar sobre el ABC de la interoperabilidad en salud. Laura, muy buenos días. Laura. Laura, ¿tú nos escuchas? ¿Aló? ¿Me Hola, escuchas? sí, ahora sí te escucho. Ok, conecté y desconecté el micrófono. Disculpas a todos ustedes. Joana, en este momento estamos viendo tu pantalla también. Tal vez, si quieres, no solamente tu cámara, sino estamos viendo mi perfil, una Ah, hoja de ok, Word. ¿Será que la puedes? perfecto, ya, ya. Entonces, dame un momento porque estamos compartiendo pantalla. Dame un momento y ya, perdón. Listo, Ya. muchísimas gracias. Ok. Eh, Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Arboleda. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro conversatorio sobre la interoperabilidad en salud, un tema muy interesante a través de toda la región y realmente de la industria, independientemente de donde nos encontremos. Yo trabajo para Highland Software y trabajo de la mano con Sandra Rosso, que nos va a acompañar en unos momentos en tratar de llevar educación y generar conversación e innovación a través de la región en todo lo que son los temas de informática médica. Como lo mencionaba Joana, vamos a tener un espacio para que también nos hagan preguntas o tengamos un espacio de conversación. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y a través de Joana los vamos a recibir y vamos a tener esa conversación también con ustedes. Inicialmente, lo que mencionaban ahorita era que me iba a contar un poco sobre Highland, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro rol en la región. Entiendo que muchos de ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de mirarnos en internet y saber qué es lo que hacemos. Yo estoy basada en Boston, es una empresa que está con la casa matriz en Ohio, pero tenemos muchos años, más de 25 años trabajando de existencia y trabajando en América Latina a través de diferentes verticales. Importante resaltar que tenemos una vertical especializada en salud y yo soy responsable por la vertical de salud en América Latina. Seguramente he trabajado con algunos de ustedes y si no, espero conocerlos en el futuro cercano, ya que viajo a través de toda la región. El tema hoy que estamos tratando de fomentar es la interoperabilidad y lo vemos como una necesidad a nivel gubernamental, y empezar a romper o segmentar un poco sobre los pasos que tenemos que cumplir o que hemos aprendido, porque también hay una cantidad de lecciones aprendidas de otros actores que han participado en informática médica y en el tema de interoperabilidad, que también nos permiten saltarnos un poco de los errores o aprender de los errores de otros y fomentar el, el avance de la interoperabilidad. El tema, creo que la palabra como tal se utiliza
indiscriminadamente muchas veces y tiene dentro de esa gran definición que es realmente poder comunicar datos de información a través de diferentes puntos, diferentes sistemas de información. Cuando hablamos de interoperabilidad médica o de interoperabilidad clínica, no solamente nos estamos refiriendo a compartir datos médicos o clínicos, pero también datos relacionados con facturación, relacionados con la operación de las organizaciones, relacionados con salud pública, y ahí es cuando entramos a romper o a segmentar un poco los diferentes niveles. La organización de HIMSS, que es una organización no gubernamental que se ha dedicado a ser el líder o una guía en la cual las diferentes organizaciones tanto prestadoras de salud como proveedores de soluciones como lo es Highland y otros, hemos tratado de alinearnos con diferentes estándares y tanto la organización de HIMSS como las organizaciones de interoperabilidad nos han dado un marco para seguir los estándares de interoperabilidad. Inicialmente se hablaba de la interoperabilidad o la conexión de diferentes sistemas utilizando los mensajes de HL7. HL7 para todos ustedes que seguramente han tenido que lidiar con las integraciones, ya ni siquiera interoperabilidad, pero integraciones de sistemas. Aquí estamos hablando de un lenguaje que lleva más de 30 años en existencia y que a través de los últimos años hemos tratado de avanzar, modernizar y estamos hasta ahora empezando a abrir ese lenguaje de integración hacia un mundo mucho más avanzado, que sea web, que sea fácil de manejar. Por el momento continuamos utilizando HL7 como nuestro estándar de integración y de ahí empezamos a mirar otros tipos de lenguajes o necesidades que tenemos que cumplir para llegar a compartir esta data. Empezamos a hablar de temas como XML o XDS. XDS es otro de los temas un poco más avanzados y que ha estado en adopción en los últimos años, ha existido hace mucho tiempo, pero realmente los mensajes o la terminología a través de XDS recientemente ha tomado una acogida mucho más grande, ya que estamos incluyendo a través de estos mensajes cualquier tipo de contenido. Ya no estamos hablando solamente de data de pacientes, de historias clínicas, pero también empezamos a tocar temas como lo son imágenes médicas que vienen generalmente en formatos DICOM, pero también imágenes que se han tomado como fotografías o JPGs o de pronto videos que hemos empezado a capturar y en los últimos diría yo, 15 años, el tamaño el almacenamiento de contenido en general, sin importar de qué formato sea, continúa creciendo en rápidamente, tan rápido que el almacenamiento se vuelve un tema importante y el poder compartir y tener un estándar de compartir esta información es crítico. Voy a tomar un paso atrás a hablar un poco sobre interoperabilidad en las diferentes secciones que mencionaba yo al comienzo. Interoperabilidad puede ser vista internamente dentro de una organización y todavía nos falta en los Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Esto es de la industria y es un camino que estamos todos recorriendo. Definitivamente hay algunos que están mucho más avanzados, pero hay una necesidad de interoperar incluso dentro de la organización. Y hay algunos fundamentos o definiciones que a través de las organizaciones, como mencioné anteriormente, tal cual como HIMSS, se ha llegado y hay diferentes niveles. El primero es el fundamento o la base de la interoperabilidad dentro de una organización, que es la definición de los pasos o la infraestructura necesaria. Ahí no estamos definiendo el contenido ni la definición del contenido que se está transmitiendo. Se está definiendo el cómo vamos a transmitir esta información a través de diferentes sistemas. Y queremos interoperar, ya que son diferentes sistemas que de pronto hablan diferentes lenguajes o tienen diferentes funciones dentro de la organización. Y de ahí empezamos a mirar cómo crecemos al siguiente nivel, que es interoperar. Ya no solo nos importa el cómo transmitimos la información, pero que esta información tenga o transmita de manera inmediata el contenido y la definición de ese contenido. ¿Qué queremos decir con esta data o la metadata que empezamos a transmitir de un sistema a otro sistema? Y ahí ya empezamos a construir. Son
bloques, digamos, que vamos creciendo uno en uno y empezamos definiendo cuáles son los métodos de transmisión de la data, después cómo transmitimos el mensaje que no sea ambiguo, empezamos a tener que incluir a los científicos de la metadata, realmente los ingenieros que nos ayudan a definir cómo evitamos que existan ambigüedades, porque así como en nuestro lenguaje hablado, en el lenguaje de los computadores o de tecnología encontramos sinónimos o datos que pueden tener el mismo dato, pero puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto. Evitar ese tipo de ambigüedad es uno de los siguientes niveles que vamos a empezar a buscar. Después empezar a compartir por fuera de la organización, por fuera de las puertas o de las paredes de nuestras organizaciones, para ya sea compartir con nuestros pacientes o con médicos o con otras organizaciones que quieran ser referentes a nuestra organización y empezar a poder definir dónde va a vivir esta información, cuál es la seguridad que se tiene que cumplir para que podamos interoperar y de ahí también continuar incluso a nivel gubernamental. Ahí es cuando yo hablaba al comienzo el tema relacionado de salud pública. ¿Cómo hacemos para que esta información que un paciente pueda ir de un hospital a otro y que continuemos con un registro de alguna manera que permita que los gobiernos o los departamentos de salud pública puedan tener visibilidad a posibles infecciones o problemas que se estén generando en comunidades dentro de los diferentes países o regionales? Voy a tomar una pausa ahí porque he hablado un montón y no sé, Joana, si hemos recibido algún tipo de comentarios y Sí, primero yo creo que podemos empezar. Aquí me hice una pregunta como cuando se habla de utilizar un lenguaje médico controlado, ¿a qué tipo de dimensión de la interoperabilidad se refiere? Yo no sé si de pronto podemos empezar con qué es y qué no es la interoperabilidad en salud, para luego dar continuidad con esa pregunta, si te parece. sí, yo creería que lo que hablamos de interoperabilidad en salud, a lo que hemos querido los informáticos en salud como yo siempre decimos que salud no es lo mismo que la banca, no es lo mismo que el sistema financiero, pero hay algo que se puede aprender de cómo vamos de un cajero automático a un cajero automático sin tener que tener el mismo, sin que este banco, digamos, me voy a inventar Bancolombia, si estuviéramos en Colombia, yo no tengo una cuenta en Bancolombia, pero yo llego con mi tarjeta de débito y puedo ingresar a mi cuenta y recibir fondos. Y hay algún tipo de interoperabilidad y de compartimiento de datos que está pasando de manera inmediata a través de esos cajeros automáticos para poder que yo tenga ese acceso a ese dinero. Cuando empezamos a mirar sobre salud, siempre hemos dicho, y yo llevo trabajando en esto muchos años, y las personas, mis mentores también, es un tema que no queremos comparar, pero del cual podemos aprender a nivel muy técnico y muy científico, cuáles son los estándares necesarios para que de una manera inmediata y sin ambigüedad yo sepa que tengo 5 pesos a través de un banco al cual yo no pertenezco. Cuando yo estoy viajando o ya incluso dentro del mismo país o la misma ciudad o incluso yo estoy simplemente cambiando de médico, deberíamos poder cumplir con las necesidades básicas de compartir cuáles son el número de mis alergias para continuar con mi cuidado clínico, para que no tengamos ningún tipo de reacción adversa. Y hay ciertas estándares o se han definido puntos, por lo menos a través de los gobiernos, muchos gobiernos han tomado ese rol y han definido. Yo quiero que todas las interoperabilidades o el compartimiento de data médico incluya estas cosas básicas. Una de las básicas sería cuáles son los últimos tratamientos que ha recibido. En este caso voy a hablar de mí, Laura, cuáles son los últimos tratamientos, cuáles son las cirugías a las cuales ha tenido que atender, cuáles son esos alergias o posibles reacciones adversas a las cuales tengo que tener acceso para evitar un problema clínico. Cuando uno empieza a definir cuál es la información que es crítica para el cuidado, creo que podemos empezar a definir algunos métodos de interoperabilidad, no métodos, pero algunos objetivos de la interoperabilidad y los métodos los definimos a través de los lenguajes establecidos, ya sean a través de HL7 o SQL o XDS, cualquiera de los que queramos empezar o una combinación de los mismos.
El siguiente nivel de la interoperabilidad o el que sería más alto, esto lo define la organización de HIMSS, es el contenido de los mensajes. Ya estamos hablando de la semántica en la interoperabilidad. Lo primero que yo estaba hablando era sobre la estructura de la interoperabilidad. Estamos hablando de cómo lo definimos y se puede simplemente hacer un diagrama y lo que yo estoy buscando es organización A puede mandar información a la organización B. Ahora, la organización B no necesariamente sabe cómo leer esa información que yo acabo de transmitir. El siguiente nivel es que la organización B me mande una respuesta diciendo yo ya recibí su mensaje y entiendo, puedo decodificar lo que me está mandando en sus mensajes preestablecidos. Hacer esas pruebas de interoperabilidad a través de ya sean diferentes sistemas o organizaciones es el siguiente nivel. Y el poder llegar a lo que llamamos la interoperabilidad semántica es que ya se sabe el contenido como tal, hemos definido de manera que no sea ambigua cuál es el contenido de cada uno de esos mensajes. Bueno, de acuerdo a eso, mira que aquí me han hecho varias preguntas frente al tema. No sé si quieres que las respondamos ya o las vamos respondiendo al final para no perder el hilo pues de la temática. Porque aquí me están preguntando algo, pues me parece que es importante que lo sepas. Dicen que en ese momento el tema de interoperabilidad en salud no existe como normativamente. Se está controlando, ¿cómo se está controlando y cómo está controlada esta información cumpliendo con el tema de seguridad y confidencialidad? Pues teniendo en cuenta que esto en Colombia aún no existe, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo no tú nos puedes contar desde tu experiencia en otros países a nivel, digamos que a nivel mundial, cómo se podría aplicar en Colombia y qué tan viable podría ser? Sí, cuando hablamos que la interoperabilidad no existe, creo que la persona que hizo el comentario ha tratado de trabajar hacia la interoperabilidad y nos hemos, así como me ha pasado a mí también, hemos encontrado ciertos limitantes y falta de definición o claridad de cuáles son las qué está permitido, qué no está permitido, cómo se comunica uno, cuáles son los datos y cómo los vamos a proteger, en dónde pueden vivir estos datos. Cuando hablamos de interoperabilidad y estoy compartiendo un dato, yo estoy sacando información confidencial de uno de mis pacientes, de mi organización en la cual yo la he estado guardando y cuidando y estoy abriéndome a compartirla con alguien más. Y eso puede generar una cantidad de riesgos. Puedo compartir que en Colombia hoy en día, aunque no existe un reglamento sobre la interoperabilidad, sí se está trabajando y esto es a nivel del gobierno como tal, también puedo comentar porque es un proyecto en curso a través de Planación Nacional. No sé si tenemos participantes de otros países y me disculpo si estoy hablando un poco específico sobre Colombia, pero el Ministerio de Planación Nacional ha estado trabajando siguiendo algunas de las guías que existen en los Estados Unidos y tomando lecciones aprendidas. Así como lo mencionabas tú, ¿cómo funciona la interoperabilidad en los Estados Unidos? Pues para dar una perspectiva, funcionó a medias, no está 100% funcionando, pero se pueden contar algunos casos de éxito que han mejorado la atención en los hospitales y en general en la salud. Creo que hay dos versiones. Una son instituciones que son muy grandes, voy a dar algunos nombres como Kaiser Permanente o el Cleveland Clinic, que son organizaciones que tienen hospitales a través de todo el país y que aunque son entidades, digamos, independientes, comparten información, pero en algunos casos no comparten el mismo sistema de información. Por lo consiguiente, tuvieron que llegar a definiciones de qué era la información que querían compartir y cuáles eran los métodos que iban a compartir. Siendo dentro de una sola organización es más fácil tener un equipo de gobernanza en el cual se sientan y definen, no sé si fácil porque incluso dentro de las mismas organizaciones hay conflicto de cuál es la información y ser muy celoso y tener no solamente los celos de querer tener ser los dueños de la información, pero sí por la seguridad una vez se abra esa información. Ese es uno de los casos cuando se ha hecho dentro de organizaciones grandes, pero que son dentro de las mismas paredes de esa organización. Los otros casos son lo que a nivel de los estados, en los Estados Unidos, el gobierno federal dio unas guías y después cada estado, cuando llegó al nivel del estado, se definió qué era lo que se quería adoptar de las guías. A nivel federal hubo un mandato en el cual se obligó a los hospitales, clínicas y prestadores de tanto de seguros como de salud a cumplir con información
intercambio de información exitosa y se ponían unas pruebas y teníamos que mandar estos resultados de probando, demostrando que la información sí se había podido compartir para poder recibir incentivos financieros. Eso estuvo atado, se llamaba Meaningful Use y era una iniciativa gubernamental del gobierno federal que empezó a decir, si ustedes, organizaciones de salud y proveedores, en eso ya entraríamos nosotros como proveedores, no permiten el compartir la información, vamos a tener penalidades financieras. Entonces, eso fue el incentivo número uno. De ahí empezamos las pruebas, algunas funcionaron, algunas no funcionaron, y después ya a nivel regional o de cada uno de los estados creamos lo que llamábamos los ríos, que eran intercambios de información regionales. Y ahí era cada paciente, era llevarlo al siguiente nivel, un poco más voluntario. Cada paciente, cuando lo atendían en un hospital, definía qué información quiere compartir y qué información no quiere compartir, y lo que hacían era un subset o un subgrupo de la historia clínica electrónica, se compartía a esta nueva entidad que manejaba el, eh, la centralización de la información regional que se quería compartir. En Colombia no hemos llegado a eso, para contestar la pregunta. No hemos llegado ahí y no necesariamente tenemos que seguir los mismos pasos, pero sí ha sido mi consejo, mis comentarios se han llevado a, ojalá tengamos alguna definición a nivel gubernamental que nos dé una guía y clarifique cuáles son los estándares que vamos a utilizar para que podamos empezar a compartir información de esa manera y que haya algún tipo de seguimiento a través de las regulaciones que se establezcan y que nos permitan empezar a compartir información. Bueno, pues hay varias preguntas, pero quisiéramos de pronto dar continuidad con algunos, digamos que contextualizando primero a todos esos participantes sobre el tema para luego de pronto en el camino ir respondiendo las inquietudes y de esta manera también avanzar. Entonces, digamos que dentro de la interoperabilidad hay tres dimensiones, que es una la técnica, la semántica y, y está la organizacional. No sé si de pronto nos quieras comentar un poquito de esto para ver si de pronto podemos dar respuesta a alguna de las preguntas que nos han hecho, que las tenemos pendientes, les aclaro a todos los participantes, que las tenemos pendientes para hacérselas dar a conocer a Laura y que ella nos dé respuesta frente a esto. Bueno, entonces lo que es la parte técnica voy a ser un poco reiterativa y de pronto lo voy a contestar rápidamente. La definición de la interoperabilidad técnica es definir el tipo de lenguaje o método de comunicación. Esa es la estructura. Realmente no nos interesa, en este nivel, no nos interesa si la información es entendida del otro lado, si una vez llega al otro ente se puede entender o se puede leer o no se puede leer. Básicamente estamos definiendo es de punto A a punto B una transmisión de información o de datos y ese dato tiene su metadata, que son los datos sobre los datos, y de ahí estamos empezando a seguir a lo que sería el siguiente nivel, que es el poder identificar la información que se está compartiendo y las definiciones de esa información. Entonces, la primera, pues estoy acá también tomando nota para no saltarme lo que me estás preguntando, pero entonces la primera sería la parte técnica y la parte técnica es la definición, el método de comunicación. Entonces podemos hacer una mezcla de lo que son HL7 o XDS o podemos en algunos casos utilizar algunos otros métodos que no son los más recomendados, sino son el estándar, pero que pueden empezar a demostrar interoperabilidad si uno hace web services o APIs o otro tipo de sistemas de comunicación. Esto sería la parte técnica. Hasta ahí no tendríamos que demostrar entendimiento o definición. Y lo siguiente que me preguntaba era la parte semántica. La parte semántica es la habilidad, el permitir que dos sistemas compartan la información sin importar ya definimos la estructura, ya definimos la parte técnica, ahora estamos definiendo cómo nos aseguramos que los dos lados hablen el mismo idioma y que puedan decodificar esa información y ese contenido de manera que no sea ambigua de un lado para el otro. Hola, Sandra. Hola, Laura, hola, Joana, hola a todos los asistentes, perdón la tardanza, pero un gusto estar aquí con ustedes y ya veo que están conversando sobre la interoperabilidad semántica. Sí, ya tenemos inquietudes que las vamos a responder ahorita a todos. Hay varias preguntas interesantes que nos han hecho, que ya se las voy a compartir. Y pues bienvenida y gracias por estar aquí. No, a ustedes gracias por
por este espacio. No, sigue. Ok, entonces estábamos terminando de hablar sobre la interoperabilidad semántica. Entonces empezamos a definir el contenido y que no haya nada ambiguo en la transmisión de los mensajes, y también se tiene que mantener como el objetivo final que se cumpla la seguridad del paciente, que sea eficiente, que sea de manera inmediata y que pueda también hay un componente financiero, que tengamos esos beneficios de la interoperabilidad deben representar una mejora en la operación financiera de las organizaciones. Esto puede ser representado de varias maneras cuando hablamos de dinero. Cuando estamos interoperando podemos evitar la duplicidad de exámenes, podemos reducir la manera operativa en la cual nos desgastamos al tratar de evaluar a un paciente si ya tenemos información que puede ser transmitida de otra organización o de otro sistema, y también genera o libera recursos que permiten continuar con ese cuidado de una manera mucho más eficiente. Y finalmente tendríamos la organizacional. Cuando hablamos de interoperabilidad organizacional, estamos hablando de gobernanza, y ahí estamos subiendo a un nivel un poquito más, no sé si es más avanzado, pero que embarca más. Estamos abarcando ya la parte de la política, estamos hablando sobre diferentes organizaciones. Pensemos que ya cubrimos o llegamos a lo que es la interoperabilidad dentro de una organización, y ahora queremos abrir esas definiciones y compartirlas con otra organización o con otro gobierno. Debe ser de manera segura, de manera inmediata, idealmente, o por lo menos cumpliendo ciertas líneas de tiempo y objetivos que se deben cumplir, y debe poder generar los mismos objetivos que hablamos anteriormente, pero ya a nivel no sé si es de gobierno, pero realmente a nivel de diferentes organizaciones. Ya no estamos hablando de una sola organización recibiendo ese beneficio, pero son varias organizaciones. Laura, yo te hago una pregunta. En el tema de interoperabilidad semántica, que además es uno de los ejes sobre los que está trabajando el gobierno de Colombia, han venido trabajando fuertemente en ese tema. Cuéntanos un poco sobre los estándares. ¿Qué estándares existen? ¿Qué tan fácil o difícil es definir estándares como reglas para un sistema de salud? Así como en cualquier proyecto abarca, es un tema amplio que tenemos que empezar a, sugeriría yo, segmentar para poder cumplir los objetivos finales. No es algo que es imposible, no es algo sencillo, pero sí va a tener o va a buscar unos cambios en las organizaciones que ya existen y en los sistemas que ya existen. Algunos de los proveedores, sin importar cuáles sean, internacionales o nacionales, pueda que cumplan con algunos estándares como lo son el HL7 o el IHE, que son el permitir o hacer conectatones que demuestran eso. Es a nivel de producto o a nivel de proveedores. Nos sentamos en una mesa y hacemos pruebas para hacer ejemplos de compartir información. El fomentar ese tipo de conectatones a nivel nacional o internacional permite que se hagan las pruebas por fuera de lo que es el cuidado del paciente tal cual. No haríamos las pruebas con el paciente real, pero hacer las pruebas de niveles de los sistemas. Ahí estamos hablando de HL7, esto lo hablábamos un poquito anteriormente sobre lo que es el HL7, que viene de hace más de 30 años, pero ahorita estamos mirando un HL7 FHIR, que se llama, que es un poco más abierto, sí, es más manejable. Estamos involucrando ya los productos que son lo que cuentan los pasos, lo que caminas, el corazón de manera remota. El abrir esa posibilidad a que los innovadores también utilicen ese tipo de estándar, pero que permita compartir información, creo que es algo positivo, y hacia allá vamos. Aunque realmente no hemos llegado a ese nivel todavía, hay ciertos estándares que ya están definidos, que sobre eso sugeriría yo que las personas que están innovando trabajen para que sea más fácil la compartir información. La siguiente pregunta tiene que ver con como o sea, son diferentes tipos de estándares. En últimas, lo que buscamos es poder que los sistemas se conecten, poder usar esa información en beneficio del paciente. ¿Qué tan válido es hablar de interoperabilidad interna, interoperabilidad desde la perspectiva del paciente? Pues porque, claro, estábamos ahora conversando sobre las dimensiones normales de interoperabilidad, pero ahora también se está hablando de eso, de interoperabilidad desde el paciente, de interoperabilidad interna. ¿Qué opinas tú de eso?
Interoperabilidad interna creo que es uno de los primeros retos a resolver, porque si incluso dentro de la organización no estamos comunicando y tenemos una cantidad de silos de información, tenemos eficiencias a cumplir dentro de cada una de las organizaciones que podemos beneficiar al paciente e incluso a la organización. Ahora, la interoperabilidad con el paciente es un tema muy interesante porque jugadores grandes como lo son Amazon y Google y otros de los proveedores de este tipo de tecnologías, lo que están por lo menos generando o fomentando la conversación es cómo yo, paciente, dueño de toda mi información, puedo recibir todos mis contenidos sin importar de dónde yo haya ido o con qué médico o organización haya estado y que tenga yo acceso como paciente, ya no como persona clínica, sino como individuo que quiero tener toda la información. ¿Y qué quiero hacer yo como gobernante de mi propia información y poderla manejar desde algún tipo de portal de pacientes, por ejemplo? En los Estados Unidos se volvió parte de los requerimientos para cumplir con los beneficios financieros que hablábamos de Meaningful Use, el tener y ofrecer un portal de pacientes y el poder abrir y subir todas las notas de cada uno de los médicos a estos portales es una iniciativa desde lo que son los grupos de apoyo o que fomentan la transparencia de información desde el lado de los pacientes. Muchas veces hemos encontrado que en salud el paciente no es el actor o la familia del paciente, muchas veces no es el actor que está influenciando las decisiones clínicas, pero se ha demostrado que muchas veces esa información o datos que puedan compartir pueden apoyar la decisión clínica y mejorar a la atención de ese paciente. Y si se puede consolidar y el paciente tiene acceso y su familia tiene acceso a toda su historia, pueden entender un poco más cómo mejorar sus cuidados y no tener que terminar en un hospital. De cierta manera, eso también ayuda a manejar y a controlar las enfermedades crónicas. La interoperabilidad es tan amplia, pero es interoperar de todo tipo de contenido. Ya no nos interesa, ya hoy en día es como trabajar desde una plataforma de YouTube. Yo realmente no sé dónde vive la información, de dónde viene, pero yo sé que quiero poder llegar a esta información y que sea de manera fácil, eficiente y no costoso tampoco. Y bueno, y segura, además de no costoso, segura. Seguro, sí. Bueno, yo quiero retomar dos temas que tú mencionas. Uno, un poco para complementar sobre la interoperabilidad de los pacientes. Hace unos días me comentaban aquí en Colombia un paciente, una familia de un paciente estaba haciendo una colecta de dinero para poder pagarle a una IPS la copia, que le entregaran la copia de la historia clínica de su familiar. Porque era un folio muy grande, muchas hojas de un paciente que ha estado en UCI, bueno, una historia clínica grande, y a pesar de que la historia clínica es del paciente, el paciente debía pagar para que se la entregaran, para que le dieran las fotocopias, o sea, el pago no es por la historia clínica, sino por las fotocopias de esas hojas que, pues, donde está contenida su información. Claramente creo que es importante pensar o recordar que la información no es de los pacientes, que nosotros en el ámbito clínico estamos custodiando y acopiando, custodiando y garantizando, pero la información es del paciente. Y yo creo que tenemos unos grandes desafíos en América Latina en relación con el tema de darle la información al paciente. Entender que esa información no es nuestra, que es para los pacientes. No me imagino hoy por hoy un GIS, un software de historia clínica que no tenga un módulo de portal de pacientes. Es decir, no tiene mucho sentido solamente tener los módulos, bueno, sí los tiene, para facturar, para la historia clínica, para la parte de los asistenciales, pero bueno, ¿qué pasa con los pacientes? Creo que ahí hay unos grandes desafíos. Y no sé si de eso quieras decirme algo. Y iba a comentar algo tal vez muy operativo para continuar con lo que estás trayendo a colación. Muchos de los sistemas o los proveedores que existen hoy en día sí cumplen o tienen un módulo, digámoslo de esta manera, que pueda ofrecer ese tipo de funcionalidad. Uno de los retos que yo he encontrado a través de todos los países en América Latina es que estamos acostumbrados a utilizar, y nos funciona bastante bien, módulos de pronto no actualizados. Ni siquiera es que el proveedor no lo tenga, sino que no nos hemos mantenido en el proceso
por dificultades financieras o porque no se ha podido, por las razones que sean, pueden haber mil, no hemos continuado con las actualizaciones y cuando llegamos a un momento de regulación, que es tal vez algo para donde estamos por lo menos enfocándonos o tratando de llegar, vamos a tener que hacer unos brincos de versiones, ya hablando una vez más muy desde un punto de vista de un hospital. Si yo trabajo en un hospital y estoy manejando la versión 5, pero esa versión no cumple con las necesidades del HL7 Fire o con la interoperabilidad XDS y tengo que saltar al 10, vamos a tener que hacer una inversión bastante grande y creo que es un llamado también a que empecemos a revisar qué estamos teniendo en las organizaciones, qué tan listos estamos para empezar a interoperar, porque muchas veces decimos que es imposible, pero puede ser que no tenemos las herramientas adecuadas para interoperar y empezar a trabajar o hacer un plan de trabajo operativo que nos pueda llevar allá y cumplir con precisamente no solo la interoperabilidad interna, pero la interoperabilidad también con los pacientes. Ok, Joana. Yo les quiero preguntar, a propósito de lo de la historia clínica, aquí nos estaban preguntando que qué va a pasar con la historia clínica nacional. ¿Qué pasaría con ese documento a nivel nacional en el tema de la interoperabilidad? Bueno, yo les puedo contar que aquí en Colombia no vamos a tener una historia clínica única. O sea, eso ya está claro desde el gobierno anterior. Pensar que hay un solo software y una sola historia clínica para que todos los datos de los pacientes y todos los registros estén allí, no va a pasar. Lo que sí va a pasar es la historia clínica unificada, que tiene como premisa la interoperabilidad. El Ministerio ha venido desde el Ministerio de Salud y desde la política de gobierno digital de MINTIC han venido desarrollando mesas de trabajo todo este año para la discusión de los temas de interoperabilidad en salud. El Ministerio de Salud desde antes, de hecho, en la información que les vamos a compartir a los asistentes del webinar, les va a llegar mañana un link con la encuesta, pero también les llega un documento donde viene unas fuentes bibliográficas de información sobre el tema de interoperabilidad. Van a encontrar allí que una de esas fuentes es una presentación del 2018 de MinSalud sobre el tema de interoperabilidad en dispositivos médicos, otra del 2014 sobre interoperabilidad semántica. Es decir, lo que quiero mencionar es que este tema de interoperabilidad no es nuevo. El ministerio en Colombia, ambos ministerios, TIC y Salud, lo han venido trabajando. Ya es parte de las políticas de gobierno este año. En este momento sabemos que se han definido que hay un conjunto mínimo de datos de 57 datos, un poco más, pero va en 57 en este momento, que van a ser los que van a fluir como datos base para interoperar. Y bueno, eso en relación con el tema. O sea, creo que la perspectiva es que en este gobierno hay un interés claro de generar las definiciones y lo que haga falta para que la interoperabilidad pase, así lo ha mencionado el ministro, y como les contaba, pues eso es la información que tenemos de lo que se está haciendo. Sandra, y si puedo adherir un poquito más específicamente, creo que tenemos que normalizar la data y tal vez es eso parte de lo que se está haciendo cuando definimos esos campos que estás mencionando, que ya el gobierno dijo, vamos a empezar con estos 57 campos con los que vamos a empezar a interoperar. Eso es el proceso al cual ellos han podido llegar después de mirar la información que se ha definido en cada uno de los sistemas o que empieza uno a tener un promedio de información que uno dice, basado en esto, creo que podemos normalizar la data y partir de este punto. Empecemos con estos 57 campos que podemos compartir, que deberíamos todos tener. De ahí tenemos, eso es parte de lo que es la interoperabilidad semántica, es definir el vocabulario para que note el vocabulario y las expresiones, no solamente de lo que quiere decir, pero el cómo se escribe, porque también tenemos que empezar a normalizar esta información porque los sistemas pueden ser muy inteligentes, pero tenemos que también ayudarles, son tan buenos como la información que les vamos almacenando y administrando. Y eso nos permite tener higiene, de cierta manera, en el manejo de los sistemas de información, ser limpios en lo que estamos ingresando al sistema para que el bien por encima de todo el sistema, más que por el bien propio, el que podamos compartir esta información de la manera más eficiente y que se manejen los protocolos de evidencia. Perdón, dale. No, mire que ahí el trabajo que se ha hecho en Colombia desde el punto de vista de las clasificaciones únicas de procedimientos, los CUBs, o sea, toda la clasificación de medicamentos, de las moléculas, pues se fundamenta en eso.
tiene sentido incluso en el tema de dispositivos médicos, que tenemos que usar el mismo código. En las clínicas antes, te digo, hace muchos años cuando estaba yo dirigiendo una clínica, teníamos códigos propios para nuestro sistema, para los medicamentos, para los procedimientos que hacían los doctores, el CIE 9, es decir, entonces esa parte de estandarización parece que es muy fácil, pero pues realmente no lo es, y creo que es un primer paso, precisamente lo que tú dices, para que la información que allí se meta pues no sea normalizada y podamos hablar después de gestionar esa data. ¿Hay más preguntas, Joan? A propósito de eso, decían que si una característica de la interoperabilidad es que sea en línea entre las entidades, o sea, a propósito de lo que ustedes están diciendo. No necesariamente, cuando dices en línea me imagino que quieres decir a través de internet y de manera inmediata. Sí, información simultánea entre una entidad y la otra. No necesariamente tiene que ser siempre así, no necesariamente tiene que ser siempre el caso, es el ideal, pero tenemos que también tener en cuenta las realidades de lo que es la infraestructura y las operaciones internas. No creería yo o sugeriría que no hay una necesidad de interoperar a través de dos instituciones en las cuales la institución A está el paciente y en este momento yo no necesito compartir esa información porque tengo que dedicar los recursos de infraestructura para cuidar al paciente en la institución en la que está en este momento. Pero sí tener algún tipo de método, dependiendo también si estamos en áreas rurales o en áreas de mejor tráfico, mejores infraestructuras, cuáles son los horarios a los cuales vamos a adherirnos para compartir esta información. Y también tener en cuenta que si ya hablando un poco de tamaños grandes de información, muchas veces nos encontramos con, hablaba yo de imágenes médicas. Si yo sé que yo mañana tengo un paciente que va a venir a tomarse una mamografía o una resonancia magnética, el sistema tiene que llegar a ser lo suficientemente inteligente de decir, Laura viene mañana, hoy a la medianoche, cuando no hay mucho tráfico, quiero cargar o alistar todo su récord, todas sus resonancias anteriores, quiero que estén precargadas para cuando ella llegue, yo no esté poniéndole un peso más a la institución en esa transmisión de información y estemos listos para hacer cualquier tipo de comparación. Eso puede ser un ejemplo de interoperabilidad porque esa resonancia puede que haya sido tomada por fuera de mi organización y no quiero hacerlo en inmediato porque puede que nos demoremos más tiempo y no sea tan eficiente. Entonces creo que toca mirar caso por caso y dependiendo de cada uno de los puntos que se están compartiendo. Si es data, de pronto puede ser inmediato y no va a cargar, no va a tener ese peso tan grande. A ver, yo diría que en general un desafío para la interoperabilidad, tú ya lo mencionaste al inicio, es la interoperabilidad técnica, la infraestructura que se tiene y los costos, el tipo de infraestructura, la confiabilidad y los costos de tener esa infraestructura para lograr la interoperabilidad. Entonces, creo que pensar en tener interoperabilidad en línea 100%, hay que saber en qué momentos del proceso de atención, cuándo sí, cuándo no, y definitivamente, pues creo que es uno de los temas que no hace tan sencillo el decir ya conéctese todos bajo este estándar, porque esos temas de disponibilidad de los recursos de tecnología y los costos asociados son una variable fuerte para este tipo de procesos. Y también lo que estoy completamente de acuerdo, y lo que tenga sentido, de pronto no es necesario tener todo uno a uno ya, porque no hay, el otro ente al otro lado no lo va a necesitar ya, pero definir cuáles se necesitan, cuáles no se necesitan y cuidar los recursos creo que es crítico para seguir con el éxito. Estoy de acuerdo. A mí me estaban preguntando que si tú conocías el caso de la experiencia de Uruguay, ¿qué concepto te deja en términos de avances y logros? Uruguay es un caso de éxito lindísimo, pero Uruguay pudo, primero, si pensamos en el tamaño de lo que es el país, todo el país es relativamente, pero es pequeño, lo cual les ha permitido a ellos a nivel de gobierno tomar la iniciativa y definir una sola historia clínica electrónica, un solo punto de información para poder consolidar todo y ha sido un caso de éxito muy bonito. ¿Qué tan escalable es a un país como Colombia o a otros países? Es difícil de escalarlo de la misma manera, pero sí creo que puede formar parte de las lecciones aprendidas y los casos de éxito de los cuales uno puede aprender como caso de referencia. Eso, así como lo hicieron en Uruguay, hay países en Europa también que tienen medicina socialista, que está
todos obligados a través del mismo tipo de seguro, por lo consiguiente, y son pequeños y permiten que a través de la misma sistema de información se comuniquen y tienen un control mucho más fuerte, digamos, de lo que es la información, pero estás en un ambiente más pequeño. Es que Uruguay es un país con 3.500.000 habitantes. Entonces es la mitad menos de la mitad de la población de Bogotá. De Bogotá, sí. Luego, pues hay que entender las condiciones de acceso, tamaño y también el modelo, tú lo decías perfectamente, el modelo del sistema de salud. ¿Cuántos actores, cuáles son los jugadores y cómo funciona ahí? Yo no sé, Joana, sé que hay más preguntas, pero un par más antes de tocar el otro tópico, ¿te parece? Es que a propósito de lo que están hablando, aquí hice una pregunta que es, ¿podría existir interoperabilidad cuando nuestras IPS públicas tienen estructuras informáticas obsoletas y sistemas de información aislados? ¿Cuál sería la primera gran tarea para las instituciones públicas en el tema de interoperabilidad? Primero, Laura, por favor. La primera tarea es mirar cuáles son los sistemas obsoletos y de esos sistemas, ¿qué podemos sin tener que reemplazarlos? Yo soy una proponente de utilizar lo que ya existe y tratar de utilizar la información que ya tenemos. Hay que entrar a mirar cuáles son los sistemas que están, si se pueden actualizar y qué de ahí queremos definir un grupo de información con el cual queremos empezar a trabajar, porque si lo miramos como un tamaño total, yo creo que es algo muy complejo de alcanzar de manera inmediata, pero sí empezar a, tal vez utilizando las guías del gobierno, mirar cuáles son esos 57 campos, cómo tengo que hacer yo, qué le puedo poner encima de esta capa o a una capa, a un sistema de pronto obsoleto, si lo llamáramos así, para que pueda compartir esa información. Puede ser algo que se podría evaluar, pero no conozco la realidad de la organización, Sandra, tú bueno, sí. En general, yo creo que en Colombia, en las IPS públicas, tenemos unos desafíos muy importantes en el tema de infraestructura tecnológica, conectividad. O sea, el país es un país que tiene, según los datos de Mintig y lo que expresa la ministra Constaín, el 50% del país no tiene conectividad. Las IPS públicas están en los municipios donde en cada municipio hay una IPS, un centro de salud público. Entonces, pues hay desafíos de conectividad, de infraestructura, de actualización de computadores, digamos, desde la tecnología, de la parte de hardware, pues que hay que resolver. Y eso hay que resolverlo paulatinamente, entendiendo la realidad de las instituciones, la disponibilidad de los recursos, pero también creo que hay que hacer unos esfuerzos institucionales que van en la línea de las ESES y van en la línea de los departamentos, de los departamentos. O sea, hay que hacer un esfuerzo por tratar de equiparar desde el punto de vista tecnológico a las entidades públicas. Hay otro grupo de entidades públicas que han hecho un trabajo y unos procesos de renovación en la parte de infraestructura tecnológica que tienen hoy modelos de interoperabilidad, como el caso de Cundinamarca. Sé que hay una pregunta relacionada con el tema de qué se ha pensado de seguir o no en el gobierno con el tema de lo que ya se tiene en interoperabilidad en Cundinamarca, los avances en Risaralda. Yo creo que aquí Cundinamarca es un ejemplo de la voluntad política para sacar adelante este tipo de proyectos. Tengo entendido que el gobierno nacional ha mirado esos ejemplos y dentro del trabajo que vienen haciendo en las mesas de interoperabilidad, Mintic, Minsalud, se tienen como referente. Hay un criterio claro y acuerden que las IPS públicas son empresas sociales del Estado, son independientes, entonces allí hay que generar procesos mancomunados entre el gobierno departamental y los hospitales para hacer esos procesos de actualización. Creo que hay un tema de voluntad política, también hay un tema de visión, cómo el departamento ve y puede proyectar esa necesidad de interconectarse, pero no crean, también hay IPS privadas, muchas, tal vez no las grandes clínicas que son referentes en el país, pero hay muchas IPS privadas que no tienen resuelto aún los temas o de conectividad o los temas de tecnología
o los temas de los aplicativos. Muchas de ellas, y voy a retomar un punto antes de que Joana nos siga aquí bombardeando de preguntas, un punto que mencionaba Laura es el tema de la interoperabilidad interna. No quiero dejar pasar el asunto, y es mencionar que hay una pregunta allí en el chat sobre qué hacemos para, por dónde empezamos. Bueno, hay que empezar a entender qué pasa al interior de la institución. No es posible que nosotros tengamos un software para facturar, un software para los registros del laboratorio clínico, otro software para las imágenes, otro software en unidades de cuidado intensivo para el monitoreo de pacientes, los aplicativos sobre los que se está bajando la data de los equipos biomédicos en otra unidad, y que no se comparta la información. Entonces, creo que ahí hay unos proyectos interesantes para quienes nos escuchan, que hacen parte de los jefes de las áreas de sistemas, de los Chief Information Officers, que sepan que ahí tienen un trabajo para hacer hacia adentro. Interesante. Ese era como mi comentario frente al tema de interoperabilidad interna. Sí, yo creo que es muy válido lo que acabas de decir, porque los sistemas pueda que no sean el mismo. Ustedes no necesariamente tienen que tener el mismo sistema. Es bonito cuando se puede y eventualmente es buena idea, pero el que los sistemas que ya están o los que sea que vayan a tener hablen o tengan la funcionalidad de compartir información y de comunicarse es crítico. O buscar un sistema que haga eso, que se encargue de conectar todos los sistemas ya existentes mientras se va reemplazando, porque todo tiene que tener una visión, como mencionaba Sandra, ¿no? Hay que tener un plan, una planeación, y puede ser poco a poco o todo al mismo tiempo si es posible, pero hay una cantidad de recursos que se van a necesitar para eso. Entonces, ya internamente, ya sea que los sistemas existentes permitan o tengan la funcionalidad de compartir e interoperar, o tener algún tipo de motor de integraciones o algo que les permita empezar a compartir esa información mientras ustedes van conectando todos los sistemas. Bueno, yo ahí dejaría una inquietud para las personas que están conectadas. Sé que hay varias personas de las secretarías de salud, aquí estoy viendo nombres y roles. Yo creo que algo que valdría la pena explorar es cómo generar proyectos de regalías, con los recursos de regalías, para avanzar en este tema desde el ámbito departamental. O sea, sé que hay experiencias sobre eso. Eso daría para hacer otro webinar, pero pues solo lo menciono allí para dejarlo y demás. Y le agradezco a quien me acaba de mandar el WhatsApp diciéndome que sí, que seguramente el estándar que va a adoptar Colombia, de interoperabilidad, es el HL7. Eso es lo que hemos escuchado, eso es lo que se dice, pero pues ustedes saben que hasta que no sea oficial, pues no sabemos cuál va a ser. Y qué bueno, sí, HL7 perfecto, y les sugiero a las personas que están en el webinar que ingresen al IHE, a la organización IHE, que es una organización no gubernamental, y lo único a lo que se dedican es a mirar cómo hacemos intercambio de datos y cómo podemos llegar o fomentar la interoperabilidad utilizando los diferentes métodos, incluido HL7, pero les permite dar una visión y evaluar a sus propios proveedores, cuáles están participando, o por lo menos darles esa retroalimentación a los proveedores con los que trabajan, demostrarles una guía, cómo podemos llegar allá durante ese proceso. Bueno, pues ya hemos hablado de la interoperabilidad entre las diferentes entidades y de pronto dentro de los diferentes actores del sistema, pero podemos hablar de interoperabilidad al interior de las instituciones. ¿Eso qué podría significar, o eso qué se hace entender, o cómo se podría comprender? Sandra Daco. Yo, en resumen, es lograr que los diferentes sistemas compartan información, que los datos que hay dentro de esos sistemas, en lo que sea pertinente, se puedan ver entre sí. Yo tengo un comentario ahí, es la interoperabilidad la descubrí hace un tiempo como la receta al problema de la fragmentación. Nosotros en el sistema de salud, todo el tiempo hablamos de que el problema es la fragmentación y que no, los pacientes aquí hacen una cosa y en la IPS del frente les hacen otra, y bueno, y que hay fragmentación y el problema de la fragmentación. La respuesta para mí a la fragmentación es la interoperabilidad, y es compartir información para que los pacientes puedan moverse dentro de los diferentes prestadores y dentro del sistema de salud, haciéndoles lo que les corresponde, pero de una forma eficiente,
porque sabemos qué se le ha hecho y podemos compartir esa información. De esa misma forma, hay falencias y hay fragmentación al interior de una clínica. Es muy simpático, y no sé si la palabra es simpático, es muy interesante ver que dentro de una IPS, dentro de una clínica, entre el primer piso y el sexto piso, la información del paciente no se comparte, y no se comparte por diferentes causas. Ahí es donde digo que hay un trabajo de interoperabilidad interna que mencionaba hace un rato y que yo acotaría en varias cosas. Primero, si hay varios sistemas de información, ¿cómo nos podemos hablar entre ellos? ¿Cómo logramos que se comparta lo clave de cada uno? Segundo, no, y tú lo mencionabas, Laura, no se trata de tener un único sistema integrado porque no es fácil. Uno entiende que las instituciones han hecho inversiones importantes en sistemas, en recursos, y pues, o incluso tienes desarrollos propios, el desarrollo propio que hace tal cosa en la historia clínica de los pacientes crónicos, pero es que ahora necesito entonces juntar los laboratorios y entonces allí, ¿qué hacemos? Para mí ha sido muy interesante identificar que hoy los proveedores, tanto de software como de la industria en general, de dispositivos, de equipos, incluso la farmacéutica, están preocupados por ayudar a que sus soluciones tengan la posibilidad de conectarse con otros. Entonces, eso creo que es un punto importante. Pero la interoperabilidad interna, miren hacia adentro de su institución, hagan un inventario de cuántos aplicativos y dónde hay datos de los pacientes, y se van a dar cuenta que ahí hay un trabajo grande por hacer hacia adentro. Hay algo interesante, alguien que me dice, no, lo que pasa es que no podemos hacer ese trabajo porque es que hasta que no sepamos cuál es el estándar que el gobierno nacional va a adoptar, yo les diría que hay cosas que hay que entender cuál es el de mayor uso y qué es lo que más está pasando. Yo creo que aquí no vamos a tomar el estándar nuevo, el último, sino que aquí seguramente vamos a irnos por el que tiene más historia y es más conocido. Y bueno, esperemos que eso pase. Si yo comento, para contestar la pregunta muy brevemente, interoperabilidad interna, yo tomaría casi que en una hoja, en un papel, y buscaría o quería hacer un mapa de cuál es el ciclo de un paciente, y en todos los puntos en el cual está interactuando un paciente de alguna manera con una persona clínica, administrativa o financiera, y los diferentes sistemas, el hacer ese inventario, como lo menciona Sandra, y empezar a literalmente unir los puntos y definir de aquí a aquí esta información fluye o no fluye. De aquí a aquí fluye, pero de pronto no tengo licencia en el piso 6 para ver este sistema. ¿Por qué? Porque no tengo licencia. Eso pasa en Colombia, pasa en los Estados Unidos, pasa en todas partes. Me pasó recientemente en el hospital, fui a que me miraran una radiografía de la mano y no podían abrir la radiografía porque las licencias las estaban utilizando, seguramente ya tenían un máximo de licencias y estaban siendo utilizadas por el resto de personas. ¿Cuál fue mi reacción? Fue decirle a la persona que me estaba atendiendo, usted tiene que comprar más licencias porque es que está teniendo un paciente que lleva media hora esperando mientras atienden al resto de los pacientes. O evalúe cuál es el modelo de sus licencias, de pronto tiene una necesidad, una demanda mucho más alta, que puede hablar con sus proveedores y definir cómo tener una mejor estrategia para que la información no solamente fluya, pero la pueda acceder, pueda utilizarla y tomar decisiones en un solo lugar. Entonces, yo creería que hacer un mapeo de ese ciclo del paciente desde su ingreso, y estamos acostumbrados a ser fragmentados y segmentados por especialidad también y por departamento. Entonces, definir de pronto, yo médico tratante debería tener acceso a toda la historia clínica de mi paciente sin importar cuál fue el especialista con el cual yo tengo que colaborar y continuar respetando sus puntos de vista, pero que yo pueda tener una visión macro de qué es lo que ha pasado para empezar a definir cuáles son los mejores tratamientos, cuáles son las correlaciones que de pronto entre dos especialidades, que hoy en día en Colombia eso pasa también mucho, las especialidades tienen sus sistemas de información propios y no se comparte la información. Entonces, eso puede también generar, yo creería yo, una ayuda, o por lo menos hacer una autoevaluación de cuáles son los sistemas que no se están hablando o las especialidades y cuáles son las razones por las cuales, y tratar, muchas veces el problema no es el sistema, muchas veces en algunas situaciones sí, de pronto es las limitantes del sistema, los recursos, de pronto es la versión del sistema, pero también es por qué se llegó a la
decisión de no compartir esa información y cómo podemos hacer un caso para llegar a que se aprueben el compartimiento de esa información. Creo que esa parte de gobernanza de la información y los diferentes representantes que son dueños de esa información deben estar en una mesa para poder compartir y definir eso. Laura, mire que hay una pregunta relacionada y es la dificultad que se da desde los profesionales de salud en adoptar esos nuevos requerimientos, esos nuevos, voy a decirlo aquí, apropiarse de esas nuevas tecnologías y de esas nuevas formas. O sea, lo que tú mencionas es, bueno, ¿por qué no se comparte la información de lo que pasó con el paciente? No voy a decir cualquier cosa, en radiología, con quién decidió que sí, quién decidió que no y demás. Hay una pregunta allí sobre qué sugerencias podríamos dar para facilitar ese proceso de apropiación en los profesionales. Tú que ves instituciones y hablas con gente en toda América Latina y en Norteamérica, ¿qué nos puedes sugerir sobre el tema? Yo creo que tiene mucho que ver con la profesión y con cómo hemos llegado. Hay que entender uno de los actores dentro de las instituciones. ¿Quién ha llegado a ser quién porque ha trabajado muchísimo y ha resguardado sus pacientes y su información a través de mucho tiempo? Y tener, aunque queremos romper esas barreras tradicionales, sugeriría yo más que cualquier otra cosa técnica, es el manejo de los humanos, de los seres humanos, el poder demostrarle a esa persona de pronto que tenga resistencia y que vamos a encontrar en todas las instituciones, siempre vamos a tener a alguien que tiene resistencia al cambio o resistencia a adoptar un nuevo proceso o tecnología, encontrar como a un líder dentro de esos equipos que pueda demostrar los beneficios y que hable su mismo idioma. Creo que es mucho más eficiente que si nosotros como informáticos, si somos algo administrativos, estamos obligando al cambio. Eventualmente toca definir, esto es lo que vamos a hacer, esta es la definición, esta es la dirección a la que vamos y así lo hemos visto que funciona, pero sí necesitamos algunas personas respetadas dentro de la organización que puedan montarse o agregar valor al proceso y que nos ayuden también a recibir esa información de los usuarios finales, porque esa resistencia al cambio o muchas veces es lo que nos lleva al fracaso de los cambios institucionales, si las personas no están de acuerdo. Mira que hace unos días conversaba con alguien y me mencionaba me decía, Sandra, ¿por qué ustedes no organizan un curso de informática para médicos? O sea, ahí les doy la idea a los que me estén oyendo, no nos vayan a chivear, pero me decía, es importante que ellos conozcan un poco más y entiendan el tema pues, de informática. Este tema de interoperabilidad es uno de los temas que aquí tenemos en el grupo a varios que tienen maestrías en temas de información en salud y demás, pues sabemos que hay mucha tela por cortar. Entonces creo que también hay unos procesos de entender esas realidades que tú mencionas, pero también de sensibilizar, de informar y de entender que en últimas estos procesos no van a reemplazarlos. Uh-huh. Yo creo que la sensibilización es crítica y es parte del éxito de cualquier cambio. La tecnología es una herramienta para llegar a algo que queramos llegar. Yo soy proponente de la tecnología, me encanta, pero me encantan más los seres humanos y creo que si ellos están de acuerdo y la tecnología puede mejorar con esa retroalimentación, muchas veces también es miedo. En algunos casos las personas terminan sus ciclos y también están listos para otra cosa. En mi historia, más de un médico se ha jubilado en el proceso de adopción de tecnología. También puede pasar, pero en el proceso de pronto pueden también aprender los beneficios no solo para ellos, sino institucionales. Y yo creo que el mundo sí está cambiando hacia eso, entender, cuando empezamos a hablar de interoperabilidad y conectividad y compartir información, y ahora lo mencionaba Sandra, los proveedores quieren compartir información. Hace 10 años los proveedores no querían compartir información, todo lo contrario, nos volvía más interesantes y más fuertes en una institución si éramos los dueños de toda la información. Hoy en día éramos poderosos, exacto. Hoy en día eso no nos va a generar ningún tipo de
buena relación con clientes o crecimiento de nuestras soluciones, porque si no estamos interoperando, no estamos en la jugada, no estamos en la innovación, no estamos en el momento y no estamos ayudando a la industria. Y creo que los del lado clínico ahora también y los usuarios tienen que llegar también a entender que es más que mi beneficio, es el beneficio de lo que estamos haciendo como industria y al final, sí, de gremio y también de los pacientes. Laura, ¿quién tiene que pagar por la interoperabilidad? Vamos a ir redondeando ya para el cierre del webinar. Porque claro, creo que de este ABC pensaría yo que todos nos llevemos clara la importancia de la interoperabilidad, qué significa, cómo se puede dar desde las diferentes dimensiones, técnica, semántica, organizacional, o si la veo desde el paciente o desde la parte interna de las instituciones. Pero la pregunta es, bueno, ¿y eso quién lo paga? ¿Cómo se va a pagar eso? Porque es que yo tenga disponible unos canales, una conectividad y que envíe datos y que otro reciba, entonces esto allí, ¿quién paga por eso? Yo creería que tenemos que, yo lo vería de dos maneras. Uno es encontrar ahorros claros, empezar a hacer una evaluación de qué es lo que yo realmente como organización sola, institución, si yo empiezo a interoperar, yo voy a tener un beneficio financiero. ¿Por qué? Porque voy a limitar duplicidad de exámenes. ¿Por qué? Porque voy a tratar a los pacientes más rápido y empezar a cuantificar o por lo menos identificar las áreas en las cuales puedo tener un beneficio financiero que pueda ayudarme a mejorar mis recursos de canales o de infraestructura para poder recibir ese beneficio, porque va a ser mutuo. Entonces creo que va a ser un pago, si hablamos de pago neto, creo que es tanto de las instituciones y ojalá encontrar también un apoyo gubernamental que ayude con la infraestructura para que podamos conectarnos por fuera de las paredes de la institución. Creería yo que no, yo Laura diría no hay que pasarle este costo a un paciente, pero sí encontrar cómo las organizaciones pueden mejorar sus sistemas y tener un beneficio financiero que permita invertir en la interoperabilidad. Sí, mira que ahora escuchándote, la analogía que yo haría es como en su momento cuando se empezaron a usar los computadores y se empezó a usar el software de facturación y historia clínica hace veintitantos años, no digo cuántos porque ya me están calculando la edad, pero en esa época en las instituciones la pregunta era, venga, y si tenemos que comprar software y licencias y computadores e impresoras, entonces ¿quién va a pagar por eso? Entonces, en últimas la misma dinámica llevó a que o lo tienes porque simplemente no vas a poder ser eficiente, no vas a poder competir, no vas a poder estar. O sea, yo creo que aquí hay un mensaje en relación con el tema de tecnologías de información y comunicación y de salud conectada en general, es que esto se vuelve un imperativo estratégico en las organizaciones de salud. El que no se haya dado cuenta de eso, y esté pensando en decir, pero venga, ¿cómo es que quién me va a pagar? ¿La EPS me tiene que pagar el gobierno o la EPS diciendo? O sea, creo que aquí hay un tema de competitividad y de diferenciación que a esta velocidad, el que no esté montado en eso pronto, pues no va a poder estar en la red o no va a poder hacer parte de ese continuo de la atención. Y creo que pensar por fuera, perdón, iba a decir, pensar también en oportunidades que se abren, porque es que empieza uno también a tener oportunidades como lo que es la telemedicina, teleradiología, una cantidad de áreas o campos que tal vez si no tenemos la infraestructura o los sistemas o los computadores o el software o las licencias, pues no podemos ni siquiera explotar esas áreas o explorarlas, pero si empezamos a tener esas bases e infraestructuras necesarias para ciertos campos, se van a abrir otras oportunidades y potencialmente más ingresos o mejores procesos financieros también. Sí, mira que en el tema de quién paga por la interoperabilidad, y hay una pregunta que nos hacen sobre si sabemos cuánto cuesta la interoperabilidad al interior de las instituciones. Eso es relativo, depende del estado en que esté la institución, de su infraestructura tecnológica, sus aplicativos, bueno, y demás, pero creo que hay que visualizar dos cosas. Las organizaciones, las IPS, las EPS, cada entidad del sector salud debería cuestionarse y preguntarse cómo está hacia adentro de su organización en el intercambio de información. ¿Cómo se hacen todos esos procesos de intercambio de información? Si son manuales, si es por hojitas, si es por WhatsApp, ahora que intercambiamos información por WhatsApp, ahí te mando el paciente del piso tal al tal, o sea, ¿dónde quedan esos registros? O sea, hacia adentro hay unos trabajos muy importantes que hacer.
Algunos de las instituciones las siento muy preocupadas por la interoperabilidad hacia afuera, o sea, cómo me conecto con la EPS, cómo me conecto con la Dirección Territorial de Salud, es que con el MIPRES y bueno, este tipo de cosas. Y yo les digo, claro, eso es válido, no se preocupe por quién va a pagar por eso, preocúpese por estar usted conectado adentro y preparado hacia adentro para poder intercambiar esos datos. Porque imagínense que saliera el estándar y ya se dijera que todos se van a conectar con las aseguradoras o con las EPS con este estándar, ¿qué tan preparados están para compartir los datos desde adentro? O van a decir, no, yo solo puedo conectar lo que hacemos en urgencias, porque lo demás lo hago en otro aplicativo y no está. O sea, allí creo que hacia adentro en las organizaciones, y es un mensaje que les digo, hay un trabajo grande que hacer. Y en el tema de costos, yo lo veo como mencionaba, es algo que va hacia en la dinámica de los negocios y que el mismo negocio tiene que asumir y hay que hacerlo pronto porque si usted no lo hace, otros lo hacen. Acuérdense que en este tema de salud conectada siempre hay unos que van a la vanguardia y demás. Me hacía un comentario Carlos Díaz, que es un consultor que trabaja temas también de telemedicina, salud conectada y demás, frente a la existencia de una línea, lo voy a leer, perdónenme, una línea que es viable buscar recursos de regalías a través de proyectos con conciencias para implementación de interoperabilidad y para implementación de otras tecnologías como Big Data y telesalud. Les prometo que ese tema de los recursos y cómo financiar proyectos de salud lo vamos a traer en el Congreso de Salud en septiembre. Voy a conseguir una persona que nos haga una exposición y nos cuente en Colombia qué fuentes de recursos y cómo se pueden modelar proyectos para eso. Creo que eso es una necesidad de entender eso para poder también que las organizaciones den un paso adelante. No sé, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, Laura, Joana, o me voy con las conclusiones? Yo creo que por mi lado estoy bien. No sé, más preguntas, Joana. Sí, tengo, digamos que hay como otro comentario también de Carlos Díaz que dice que el costo de la interoperabilidad es mínimo comparado con el costo de los errores en el manejo de la información. Existe riesgo médico, legal y reputacional de servicio. Entonces, digamos que esto le podría dar respuesta a otra pregunta que decía que más realmente cuánto sería la inversión de la interoperabilidad en estas instituciones. Entonces, eso es de acuerdo digamos que a lo que entiendo es que tendríamos que primero hacer un análisis interno para poder saber desde qué estamos fallando internamente para poder empezar a trabajar de adentro hacia afuera. Entonces, dando respuesta a estas preguntas, creo que no tenemos más. Yo voy a hacer un comentario, perdóname, Joana, de algo que me envían aquí por el WhatsApp, y es de la importancia del empoderamiento del área de enfermería. Como adelantos administrativos en los servicios médicos. Aquí, y ese comentario lo hace la doctora Adriana Laverde, me dice, son ellos los expertos natos de la interoperabilidad interinstitucional. Claro, el puente, el rol de puente entre un servicio y otro está en enfermería, entonces me parece súper a lugar el comentario de cómo hacemos para empoderar y trabajar con ellas todos estos procesos. Sandra, eso me lleva a hacer un comentario, qué pena, yo sé que íbamos a hacer las conclusiones, pero algo de lo que creo que vale la pena dejar como un mensaje es, en Colombia particularmente y en toda la región, las organizaciones tenemos que empezar a buscar cargos y fomentar un espacio para que haya empoderamiento, pero también que haya un rol específico que nos permita adoptar o ayudar con estos procesos de cambio de informática. Eso yo creo que va pasando a través del tiempo y con la evolución y las necesidades. Por ejemplo, en los Estados Unidos en Colombia y en todas partes, enfermería es crítica para toda la parte de interoperabilidad, pero también para el uso de la informática médica. Ellos y ellas que trabajan en enfermería son las personas que están conectándose todo el tiempo y entienden cuáles son las necesidades. En Estados Unidos hay un Chief Nursing Information Officer, entonces el jefe de enfermería de informática clínica, y generalmente se abre una división o se abre un espacio, algunas de esas posiciones pueden ser en roles duales, siguen trabajando en sus grupos de enfermería, pero apoyan la parte de informática, se vuelven líderes para el tipo de adopciones o
pruebas o retroalimentación. Lo mismo con los médicos. Necesitamos las dos áreas, un Chief Information Medical Officer, una persona que esté informada y que sepa tanto de medicina como de informática y que pueda ayudarnos con la guía y la adopción de los diferentes temas. Y esto nos lleva más allá de la institución, esto nos lleva a lo que hablaba Sandra de la petición de tener cursos o congresos de informática médica, educación, cómo nos educamos como gremio y cómo vamos formando, ya sea, y eso lo he hablado yo en Colombia muchas veces, es a nivel de las universidades, empecemos a dar algún tipo de clase que permita o fomente, porque no queremos que sea el biomédico, el ingeniero de biomedicina el que esté trabajando en informática necesariamente. Puede que ellos puedan ayudar, pero poco a poco este tema crece y crece y crece y tenemos que darles las herramientas a las personas que necesitan capacitarse para poder ayudarnos a guiar la adopción de tecnologías. Creo que eso es lo que estamos evaluando como país y a través de la región. Mira que a las 10:30 terminamos, pero voy a usar estos 7 minutos porque entonces hablamos y vienen más preguntas interesantes y demás. Hay algo aquí, ya ahorita abordamos lo del estándar FIRE, ahorita volvemos a eso. La persona que me ha hecho la pregunta varias veces, ya se la voy a incluir, tranquilo. No, pero siguiendo la línea del tema del talento humano y las competencias de las personas. Nos preguntan si en Colombia hay formación para el talento humano en estos temas de interoperabilidad. Yo sé que hay diferentes diplomados en temas relacionados con Big Data, blockchain, interoperabilidad, pero en general, digamos, no en salud. Ahí hay unos vacíos y hay unos aspectos que seguramente necesitamos resolver, porque es lo mismo que hablaba ahora de informática médica. O sea, creo que necesitamos darle un espectro diferente y propiciarle capacidades diferentes a las personas asistenciales para que puedan desarrollar habilidades de lo que se necesita en la economía 4.0 o la economía naranja, si usamos aquí los términos del presidente. Entonces, ahí hay vacíos muy, muy grandes y ahí hay todos unos desafíos para las áreas de sistemas, para la gente que esté visualizando la transformación digital en las instituciones, de suplir esos y darle elementos al personal de salud en todos los temas, no solo, vuelvo y repito, en interoperabilidad, sino en general en el tema de TICs en salud. Laura, nos preguntan, ¿no es contraproducente para el país usar el estándar HL7, que muy pronto va a quedar obsoleto porque está por el surgimiento del FIRE? Entonces, ¿tú qué crees de eso? Y vamos FIRE es HL7 en esteroides, lo diría yo. No está todavía 100% probado ni está siendo adoptado a través de todos los proveedores. Es algo de lo cual nos estamos moviendo, pero no creería yo no creo que sería de locos trabajar con HL7 porque FIRE está basado en lo que son en los mensajes HL7 originales. HL7 ha tenido versión 1, 2, 3 y hay algunas que no pegaron, no funcionaron y nos hemos quedado con la versión 3 que realmente es la que casi todos los proveedores usan. Desde mi punto de vista de proveedor o desde una casa de software de fabricante, nosotros estamos avanzando tanto en FIRE como en HL7 de manera paralela para estar listos en el momento en el que tengamos que trabajar. En algunos casos trabajamos con FIRE y en otros trabajamos con HL7 y no hemos tenido una dificultad o no hemos echado hacia atrás, no hemos sentido que hemos tenido problemas al manejar las dos por el momento. Y creería yo que la mayor cantidad de proveedores con los que ustedes vayan a interactuar van a tener que tener las dos opciones mientras se llega a una interoperabilidad completa. No creo que vamos a tener solamente un estándar y empezar con HL7 creo que es la mejor manera, que es la que ha sido más probada. Bueno, Laura, 3 ideas de todo lo que has compartido y nos has dicho y hemos conversado. 3 mensajes que quisieras que quede en la mente de quienes nos han acompañado el día de hoy. El primero es que no nos olvidemos de nuestros pacientes. Creo que lo que nos debe motivar a ser interoperables y tener mejores tecnologías es que al final estamos teniendo un impacto directo en un ser humano del otro lado. Creo que eso es mensaje número 1 y por la cual muchos de nosotros trabajamos en la industria de salud. 2 es que tenemos que tomar una autoevaluación de nuestras instituciones y saber dónde estamos y ser realistas y autocríticos de determinar qué tenemos que mejorar
dónde podemos empezar a cambiar y qué de lo que tenemos se puede quedar y qué tenemos que de pronto reemplazar o invertir para actualizar. Y 3, creo que una interoperabilidad por fuera de la institución nos va a mejorar como población en nuestros cuidados clínicos. Creo que esa sería la meta final, es esa utopía de poder compartir información, porque la información es del paciente y puede realmente mejorar la salud pública de los países, pero también de cada uno de los pacientes como tal. Bueno, mis 3 mensajes serían, uno, la interoperabilidad arranca y debe arrancar de adentro de la institución. Es decir, ahí es el camino. No hay que cuestionarnos y entender cómo se hace, cómo se comparte los datos, pero cuestionar cómo lo estamos haciendo hoy al interior de la institución. Creo que ese es un buen camino y un punto para iniciar. El segundo es que la información tiene sentido si está disponible para quien la necesitan los médicos, la necesitan los tomadores de decisiones de las entidades, la necesitan otras entidades, pero la necesita el paciente. Yo creo que tenemos que ser arriesgados y tenemos que ser contundentes en entender eso. La historia clínica y los datos clínicos no son de nadie más que del paciente. Y ahí necesitamos saber que democratizar los datos, interoperabilidad, lograr que los datos converjan en algún lado, pero igual antes de lograr que eso converja en un gran repositorio de todo el país, lo que está hoy, lo que tú mencionas, los hilos que tenemos en las instituciones y demás, cómo estamos realmente entregando y propiciando información para los pacientes sobre su condición de salud. Queremos pacientes empoderados, queremos pacientes con autocuidado, pero no les damos la información. No les damos, entonces ahí hay como ese nivel de poder entre el que tiene la información y el que no, aunque la información es del paciente. Y el tercer mensaje que les dejaría es, este ha sido un seminario o un espacio donde quisimos empezar a tocar el tema de interoperabilidad, por eso lo denominamos ABC. Hay mucha tela para cortar, muchas cosas para analizar. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, porque queremos nutrir otros webinars, estamos nutriendo la agenda de salud 2019 y queremos hacer de esto una comunidad, que estas algo personas que se registraron con nosotros, que nos han acompañado hoy, más de 160 personas, ya no sé el dato exacto, pues se sumen a este proceso de transformación digital en salud, que creo que arranca por entender cosas como estas, como el tema de interoperabilidad. Laura, quiero agradecerte mucho tu tiempo, tus aportes, tus comentarios. Laura Arboleda trabaja en Highland, para la persona que me estaba preguntando, se presentó al principio, pero demás. Les vamos a enviar entonces mañana con el cierre del webinar el correo de agradecimiento y ahí van a recibir un link donde les voy a incluir la biografía y los datos de Laura por si quieren contactarla, y les vamos a incluir esta información, esos links donde pueden encontrar diferentes, ya me dan el dato desde mi oficina, 187 personas entonces estuvieron con nosotros, donde pueden encontrar la información adicional sobre este tema tan interesante del cual seguiremos debatiendo. Joana, ¿tú nos das la despedida? Sí, muchísimas gracias a todos por su participación, por su puntualidad, por sus intervenciones. Agradecemos completamente su disposición. Como les mencionaba, la información va a quedar en nuestras páginas de Rostro y Asociados y les vamos a enviar el link para que puedan, si quieren volver a revisar y escuchar el webinar, va a quedar disponible. También les enviaremos la encuesta de satisfacción y para que pues también es importante que nos cuenten qué temas que quisieran tener de más información. Muchísimas gracias a las dos por su participación, por sus aportes y por compartir este conocimiento tan importante para el sector. Muchas gracias. Bueno, que tengan muy buen día a todos.